Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias por estar en este canal. Gracias por seguir consumiendo este contenido que les hacemos día a día, con mucho cariño, pero sobre todo con mucho rigor. Hoy vamos a hablar de una noticia bien importante que se ha registrado desde el Tambo, desde el departamento del Cauca. Unas palabras del presidente en las que ha insistido sobre todo mucho el presidente de nuestro país, el presidente Gustavo Petro. Él ha dicho que hay una intención de algunos sectores que quieren darle un golpe a su gobierno específicamente, y dice que no es carreta y advierte que hay que estar listos. Recordemos que en las últimas horas, pues nada ha sido fácil para el presidente de la República, sobre todo por lo que ha pasado con su hijo Nicolás, por las declaraciones, por el interrogatorio que dio en la fiscalía, que se filtró, por la cantidad de cosas que dijo el señor Nicolás Petro y la gravedad de esas cosas en las que implica a una cantidad de gente una presunta negociación y financiación a su campaña por parte de personas cuestionables. Y aparte de todo esto, pues se filtra esto, el fiscal hoy mismo le respondió al presidente de la República, dijo que la fiscalía no lo presionó, que eso habría que probarlo, y dice que el fiscal le respondió aparte y le dijo que estaba mal informado, desmintió que en la fiscalía solo hubiera 3 personas en la justicia transicional. En fin, hay una pelea constante, ustedes lo saben, entre el presidente de la República y el fiscal Barbosa. Pero hoy ya el presidente está diciendo, esto es un ataque contra mí y hay que prepararnos. Yo quiero saludar a esta hora a dos representantes bien importantes. Uno, Heráclito Landines, del Pacto Histórico. Gracias, representante, por estar con nosotros. María Camila, buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo especial al representante Andrés Forero. Gracias, Andrés Forero, gracias por estar acá del Centro Democrático. María Camila, un saludo para ti, un saludo para el representante Landines y para todas las personas que nos ven. Representante Forero, ¿quieren atacar al gobierno Petro? ¿Es un ataque sistemático? ¿Es un ataque del que él habla que se tienen que preparar? La verdad es que yo no veo eso. Yo veo que el presidente está tratando de desviar la atención de todos los escándalos que se le están acumulando, no solamente desde la semana pasada, sino ya hace varias semanas, incluso meses. Tú los mencionabas al principio, está lo que sucedió con las revelaciones que hace Revista Semana, que obviamente son de la mayor gravedad, más allá de que obviamente pues hay un cuestionamiento de cómo se filtra, etcétera, etcétera, pero hace mal el presidente de la República al cuestionar un medio de comunicación que decide publicar esa información. Obviamente, y además, pues hay que recordar que en el pasado el presidente, cuando filtraban temas sobre otros políticos posiblemente contradictores de él, pues no necesariamente asumía esa posición. Pero yo creo que más importante de cómo fue lo que pasó, él tiene que dar es claridad sobre lo que está sucediendo. Adicionalmente vimos lo que pasó la semana pasada con la marcha convocada por el propio gobierno, financiada con recursos públicos, que también fue escandalosa. Los escándalos realmente, si tú te fijas, ni siquiera ha sido la oposición la que los ha revelado. Han sido personas muy cercanas al propio presidente de la República, su propio hijo, su ex embajador en Venezuela, el doctor Armando Benedetti, su ex jefa de gabinete de la señora Laura Sarabia, los que han generado, y su hermano, se me olvidaba otra persona muy importante, su hermano, los que han generado todos estos escándalos que obviamente le han restado legitimidad y le han restado gobernabilidad. Yo he sido uno de los principales críticos del presidente de la República en el Congreso de Colombia, por lo menos en la Cámara, y la verdad es que yo no estoy pensando y no quiero que haya ningún intento de golpe de Estado. Yo creo que lo que necesitamos es que el presidente no se quede un día más, como decía la senadora Paloma Valencia, de los 4 años que están previstos en nuestro marco constitucional, pero tampoco ningún día menos. Y en ese sentido, lo que nosotros le pedimos a él es que deje de estar buscando camorra constantemente con los sectores políticos distintos, con los medios de comunicación, y se dedique a gobernar. Si hay un golpe que alguien está fraguando, son precisamente las personas más cercanas a él que le han restado legitimidad en este año y 2 meses que lleva de gobierno. Representante Landines, ¿hay una intención de ciertos sectores de darle un golpe al gobierno del presidente? Yo creo que en este país existe la oposición y la oposición tiene su legítimo derecho a cuestionar cualquier actuación del gobierno que está al frente. Y yo creo que el ejercicio de esa posición en Colombia
hoy está fallando porque no tienen unos argumentos contundentes para cuestionar al presidente y por lo tanto en este escenario ha surgido como un jefe de la oposición el fiscal general de la Nación. Y cuando encontramos, por ejemplo, que se filtra un interrogatorio a Nicolás Petro por unos supuestos recursos que ingresaron a la campaña en la costa Caribe, se hace de manera ilegal porque ese interrogatorio no debió conocerlo nadie, sino solamente los implicados en este proceso, y ahí hay una falla de la Fiscalía, porque de dónde salió el interrogatorio, cómo llegó en medio, cuál es el fiscal responsable, cuál es la cadena de custodia de este interrogatorio. Y en segundo lugar, cómo es posible que cuando el fiscal del caso, y lo he consultado con juristas y anoche lo decía el doctor Cancino, en una conversación que tuvimos, el abogado Cancino decía, en el momento en que el fiscal escuche del interrogado una mención a un aforado, de suspender el interrogatorio y remitir esa información a la comisión de acusaciones para que, si es del caso, si encuentra los indicios suficientes, designe un representante investigador y se lleve el caso a la comisión de acusaciones. Y eso no ocurrió. El señor fiscal siguió investigando, según los videos que nos muestran, siguió interrogando a Nicolás Petro, preguntándole sobre si había ingresado o no recursos a la campaña del presidente Gustavo Petro. Es decir, doble problema legal en el manejo mismo del procedimiento. Porque si nosotros permitimos que cualquier fiscal delegado ante los tribunales penales en los 32 departamentos del país interrogue a una persona para que dé información sobre un aforado, en este caso el presidente de la República, la Fiscalía está cometiendo una ilegalidad y eso no debe permitirse. Entonces, en este escenario que el fiscal quiere ser el jefe de la oposición porque no hay líderes reconocidos en la oposición que ejercen la oposición con argumentos veraces y con posturas serias, pues el fiscal está asumiendo ese vacío y está asumiendo ese liderazgo de la oposición porque tiene unos intereses claramente políticos. Lo decía, por ejemplo, en la intervención ante los comerciantes en Cali. Llamaba al presidente Gustavo Petro, le decía el presidente de los presos, calificándolo de esa manera. Son argumentos meramente políticos para referirse al señor presidente de la República que representa a la unidad nacional como jefe de Estado. Entonces, creo que hay indicios. Por ejemplo, hace 8 días el presidente y las organizaciones sociales convocaron concentraciones en muchas ciudades del país, incluido Bogotá, y salió la oposición a cuestionarnos que por qué se hacía eso. Y representante Forero, la silla vacía dice que el presidente Uribe en su momento hizo 305 consejos comunitarios, en el cual llevaba todo el aparato estatal, movilizaba funcionarios, movilizaba fuerza pública, movilizaba cámaras, logística, y hacía los consejos comunitarios. Pero una cosa es un consejo comunitario y otra cosa es una manifestación política, doctor Heráclito. 305 consejos comunitarios, en cada uno había por lo menos 1000 personas. Y el presidente Petro ha hecho también muchas reuniones con comunidad y eso nosotros no lo hemos criticado. Es que son cosas distintas, Heráclito. Pero son cosas distintas, Heráclito. Como por ejemplo, Andrés, en el municipio del Roble, en Sucre, cuando el alcalde le dijo, presidente, me van a matar, y lo mataron. ¿Se acuerda? Pero Heráclito, yo sí le digo, yo veo que usted, que además hizo parte del partido de la U del presidente Uribe, pues lamentablemente está cambiando de discurso. Pero mire, yo veo que usted está interesado en meter temas de Uribe, pero... Si me deja terminar la idea, no, pero es que la verdad usted está diciendo cosas... Bueno, no hay ningún problema, pero la verdad es que sí veo que usted lo único que está tratando es tratando de sacar a Uribe, que usted hizo parte del partido de la U, acompañó concejales del partido de la U y ahora está tratando y maltratando al expresidente Uribe. Pero no pasa nada, yo ahorita le respondo. Entonces, déjeme concluir la idea por él. Entonces, cuando el presidente Uribe lo hacía, que movilizaba todo el aparato del Estado, estaba bien. Pero cuando lo hace el presidente Gustavo Petro, entonces está mal. Entonces, creo que tenemos que tener un solo patrón para medir este tipo de organizaciones, este tipo de eventos, para mirar cuál es la intervención del presidente. Si el presidente se encuentra, Forero, con los ciudadanos, es un derecho legítimo de los ciudadanos conversar con el presidente, cualquier presidente, Petro, Santos o Uribe. Entonces, cuando atacamos al presidente por eso, me parece que está atacando la figura del presidente. Cuando nosotros cuestionamos de entrada, y lo han hecho muchas personas, la conformación de una terna para escoger un magistrado de la Corte Constitucional está mal. Pero cuando los otros presidentes lo hacían, que es su derecho legítimo constitucional, la facultad del presidente, entonces está bien. Entonces creo que tenemos que tener un mismo patrón para medir los comportamientos del presidente en cualquier escenario y cualquier presidente en cualquier cuatrenio.
Representante Forero. Bueno, no, a propósito de lo que dice Heráclito, primero, pues un poco lo que le digo, me parece que no hace bien él tratando de limpiarle la imagen al presidente Petro, sacando cosas de hace ya más de 12 años. Pero además, doctor Heráclito, si usted se fija, nosotros no estamos cuestionando los eventos que continuamente está haciendo el presidente de la República, Gustavo Petro, en distintos lugares del país. Eso no lo he cuestionado yo entiendo que eso se debe hacer. Sí cuestiono que no llegue, que usted ha visto que han sido 90 espacios en los que él organizó, se gastaron recursos públicos, se había comprometido con comunidades y no llega. Naturalmente eso sí lo critico. No que haga ese tipo de ejercicios que yo pienso que son razonables, los hizo el presidente Uribe, los hizo el presidente Santos, los hizo el presidente Duque y los hace el presidente Gustavo Petro. Esa es una cosa. Otra muy distinta es lo que sucedió el miércoles de la semana pasada, donde usted vio cómo montaron una tarima con recursos públicos, montaron sonido en la Plaza de Bolívar con recursos públicos, trajeron manifestantes de otros lugares del país con recursos públicos para, pues, en cierta manera, tratar de evidenciar un gran respaldo popular al presidente de la República. Eso es muy distinto. Yo creo que usted está comparando peras con manzanas. Eso en primer lugar. No, porque además te digo, María Camila, Heráclito, yo entiendo que usted me diga, oiga, no cuestione lo que está haciendo el presidente de la República en el tambo, porque ustedes permitían que el presidente Uribe hiciera eso con los consejos comunitarios. Eso es una cosa, y yo no he comparado y yo no he cuestionado eso. Yo sí le digo, yo no recuerdo que el presidente Uribe se haya gastado recursos, se ha gastado dineros públicos de todos los contribuyentes en hacer ejercicios de autobombo político. Pero bueno, eso es un tema. Segundo, usted nos está diciendo, pues seguramente yo no tengo la visibilidad que tiene usted, doctor Heráclito, pero yo he tratado de hacer un ejercicio de oposición respetuosa, vehemente, seria y rigurosa. He denunciado situaciones concretas en el Ministerio de Salud y Protección Social, he denunciado situaciones concretas en el Ministerio del Trabajo. Le digo que uno de los candidatos al Consejo de Bogotá, Daniel Briceño, logró que se precipitara y se acelerara la salida de la ministra Urrutia por todo el festín de contratos que estaba adelantando cuando anunciaron que iba a salir. Entonces yo sí le digo que sí estamos haciendo un ejercicio de oposición seria. Naturalmente usted nos trata de desconocer, pero además si nos va a hablar de mentiras, yo sí le digo, empiece por casa, doctor Heráclito. Mire lo que ha hecho el presidente de la República tratando de ambientar la reforma a la salud. Publicó en su red social, que tiene millones de seguidores, 7 millones de seguidores, que llegó hace poco, fotos de hospitales venezolanos diciendo que eran hospitales colombianos. Eso no está bien, eso no hace bien. Ayer, por ejemplo, ya con esto cierro, sí. con esto cierro que él dice que información veraz, incluso el presidente pues sale con descaches como decir que los Estados Unidos se llaman así después de la guerra de secesión. Pero bueno, esos son otros temas, doctor Heráclito, pero yo sí lo que le pido es, ustedes háganse cargo de la situación que están enfrentando, no son cosas menores, los escándalos que rodean al presidente en caso de su hermano, en caso de su hijo, del ex embajador Benedetti y de la ex jefe de gabinete Laura Sarabia son muy graves. Y yo estoy seguro que ustedes estarían criticando eso con mucha fuerza si eso hubiera pasado en otro gobierno. De hecho, y con esto cierro, María Camila, usted que nos dice del doble rasero, el presidente Petro, el hoy presidente Petro, siendo senador, decía que un solo voto, a propósito del tema del caso de Hernández y la campaña del presidente Duque, un solo voto ganado fraudulentamente, supuestamente corrompía y hacía inválida una elección. Yo obviamente no voy tan lejos, pero si aplicáramos ese rasero, a propósito de lo que pasó en Casanare y lo que pasó en la costa atlántica, según el propio hijo del presidente de la República, pues obviamente habría una ilegitimidad enorme en este gobierno. Ahora ya le doy paso al representante Landines, pero antes quiero preguntarle al representante Forero si no le parece que es la primera vez que a un presidente lo atacan tanto con temas personales. Son ataques personales constantes de si estaba borracho, de si no estaba borracho, de que quién sabe qué había consumido, de que esto, de que lo otro, que si el avión de la FAC que estaba parqueado estaba llevando a los niños a Disney. Cosas como que de verdad se salen de cualquier tipo de proporción y por cualquier cosa lo están atacando, ¿no le parece? Pues la verdad, María Camila, pues obviamente yo te digo, yo personalmente nunca he dicho que el presidente o nunca he denunciado en medios de comunicación pues haya estado borracho, eso no me consta, pero sí, lo que sí me consta es que no ha llegado por lo menos a 90 espacios y eso no está bien y eso quizá no se le criticaba a otros presidentes porque eso no sucedía en otras presidencias. Con el tema de lo del avión, pues ahí fue un problema de parte de la Casa Militar y de parte de la Fuerza
Aeronáutica Colombiana, que se demoró en responderle a una radio puntual, que es la Radio W, que dijeron que tenían que responderle solamente a través de un derecho de petición. Ahí, nuevamente, yo no me atreví a decir en ningún momento que eso era porque estaban en Disney, pero pues sí llamaba la atención que no respondieran. Pero además a otros presidentes, el más reciente, que es el presidente Duque, pues claro que se metían hasta con la forma en que se vestía la esposa del presidente en la visita de Estado que hicieron al presidente Trump en Estados Unidos. Lo que pasó, por ejemplo, con la utilización de ciertas aeronaves y el traslado de los hijos del presidente, etcétera, etcétera. Se han metido, creo yo, con todos y tienen que ser conscientes, los presidentes como nosotros, los representantes a la Cámara o los senadores, que vamos a estar bajo el escrutinio público. Entonces yo, la verdad, no veo en este caso una diferenciación clara con respecto al escrutinio del que han sido objeto presidentes anteriores. Representante Landines. Yo creo que el presidente Petro es el presidente que más ha tenido los reflectores encima de los ciudadanos, de los medios, de los gremios, de muchas organizaciones no gubernamentales con respecto a su comportamiento en lo particular, en lo privado, y a su comportamiento como presidente de la República, y eso está bien. Saben que tengan más ojos encima, pero la discusión es cuáles son los argumentos para cuestionar el actuar como presidente de la República del presidente Gustavo Petro. Asumir, por ejemplo, como lo dice María Camila, que porque el avión estaba en un aeropuerto en la Florida es porque estaba llevando a los hijos a Disneylandia. Digamos, supone cuando la Fuerza Aérea después tuvo que aclararlo, como dice Andrés Borrero, que estaba llevando a unos cadetes a un programa que se hace por los Estados Unidos para llevarlos a las diferentes academias y entrenamientos que se hacen en la formación de los cadetes. Yo creo que hoy no hay suficientes argumentos para cuestionar de manera profunda lo que está haciendo el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro. Hay casos como el hijo, como Nicolás Petro, que él confesó que había recibido unos recursos, pero que después dijo no hay prueba, no tengo pruebas para mostrar que esa plata ingresó a la campaña del presidente Gustavo Petro, a la campaña presidencial. Pero después vemos que la Fiscalía está indagando sobre un acto político que se hizo antes de la elección, antes de la inscripción del presidente Gustavo Petro como candidato a la presidencia, que fue un acto que se hizo en Barranquilla, que son dos hechos completamente diferentes. Una cosa es el senador Gustavo Petro, que unas personas en la costa caribe le organizan un evento político, y otra cosa es Gustavo Petro cuando se inscribe como candidato, que ahí comienza a organizarse la campaña de la presidencia. Y además, el propio Nicolás Petro dijo, a mí me presionaron para que tratara de hacer un acuerdo en contra de mi padre, en contra del presidente de la República, y él mismo desmintió y no se sometió a ese acuerdo, y dice, no tengo pruebas para decir que los recursos ingresaron a la campaña del presidente Gustavo Petro. Ahora, representante Landines, el gobierno del presidente Gustavo Petro, no hay que negarlo, ha enfrentado escándalos bastante graves. Está lo de Marelvis Mesa, lo de Laura Sarabia, ha estado alrededor de su propio hermano Juan Fernando Petro, el hijo Nicolás Petro. ¿Cree que todo esto, pues evidentemente, ha afectado su gobernabilidad? Digamos que yo creo que la mayor afectación que puede pasarle a una persona es en su fuero interno, que sus propios familiares cercanos estén mencionados en este tipo de hechos. Es muy duro para una persona y es muy duro para el presidente de la República en un país como Colombia, tan convulsionado, cuando tiene tantos temas que resolver, cuando tiene que asumir el liderazgo, las transformaciones sociales en el país, cuando tiene que asumir que tenemos un conflicto, que tenemos que impulsar la paz total, cuando tenemos que hacer las reformas sociales que tienen que hacerse en el país. Eso debe ser, afecta, digamos, en su condición de persona. Y yo creo que lo que tiene que pasar acá es que toda la justicia actúe, que las entidades que tienen que actuar, actúen. En el caso de Marelvis, en el caso de Laura Sarabia, en el caso de Nicolás Petro, Juan Fernando Petro, tienen que actuar las entidades que tienen que actuar, que la institucionalidad actúe para que al final de cuentas los ciudadanos tengamos confianza en nuestras instituciones y que cada uno haga el papel que le corresponde. Entonces creo que es importante que la Fiscalía actúe de manera imparcial, objetiva, veraz como tiene que actuar la Fiscalía, y no que el fiscal actúe como el jefe de la oposición. Representante Forero, la última pregunta. ¿Usted en qué cree que va a terminar, por ejemplo, todo este escándalo alrededor del hijo de Gustavo Petro, que es como el más reciente y
Tal vez probablemente el más grave por lo que se habla de financiación directa a la campaña del presidente. Pues hay que recordar que esto también se une, María Camila, con el escándalo y las filtraciones que hizo el ex embajador Benedetti de que supuestamente habrían entrado 15.000 millones de pesos a la campaña en la costa, y que él decía que, pues, si él hablaba, se iban a ir todos presos. Esas son palabras del ex embajador. A propósito de lo que decía Heráclito, que supuestamente estaban presionando al hijo del presidente de la República. Heráclito, tú te acuerdas perfectamente que el propio hijo del presidente, en medio de la citación, en medio de las declaraciones que estaba dando inicialmente, cuando terminaron dándole la posibilidad de que tuviera Barranquilla por cárcel, pues él dijo que no estaba siendo objeto de ninguna presión. Realmente, aparentemente, María Camila, la ex esposa de Nicolás Petro, tiene pruebas suficientes, por lo menos para incriminar al hijo del presidente. Y a mí, a propósito del doble rasero que estaba hablando el doctor Heráclito Landines al principio, pues sí me llama la atención que pretendan que el expresidente Duque, porque se tomó una foto con el señor Hernández, en algún momento determinado, tuviera que saber lo que estaba haciendo ese señor, pero en cambio el presidente de la República no supiera en qué pasos andaba su hijo, a pesar de que él lo nombró con un cargo muy importante en su propia campaña. Yo además te digo una cosa, María Camila, en el caso del hijo del presidente hay que recordar, por lo menos los que estamos aquí en Bogotá, que había indicios graves. El presidente ya los conocía desde que fue alcalde. Él en su momento, siendo alcalde, pidió a la fiscalía que investigara a su hijo. Después, me acuerdo que en la campaña del 2018 hubo un episodio donde se filtró una grabación de Nicolás Petro diciendo que si su papá ganaba, iba a poder pagar no sé cuánto, creo que eran 120 millones de pesos. Y a pesar de eso, Nicolás Petro fue apoyado por Gustavo Petro para llegar a la gobernación. No llegó a la asamblea finalmente de Atlántico, pero entonces yo sí creo, no, yo no puedo asegurarlo como lo hacían los señores del Pacto Histórico a propósito de Hernández y el presidente Duque, pero yo sí pienso que si ellos están haciendo ese ejercicio y esas deducciones a propósito de ese caso, pues queda mucho más difícil pensar que el hijo del presidente entró del cabestro un elefante a la campaña y el papá no se dio cuenta. Representante Landines, ¿tiene algo que responder? Yo creo que la Fiscalía y la Justicia tienen que actuar. Que si existen las pruebas, que las entreguen a la Fiscalía y que la Fiscalía lleve a juicio a los responsables y que la Justicia decida que los jueces de la República encuentren los responsables o los inocentes en estos casos, de acuerdo con las pruebas presentadas. Y yo creo que eso le genera mayor confianza al país y que se salga de la discusión política, procesos judiciales, que la discusión política se lleve al escenario de la política, al escenario de las ideas. Yo con Forero estamos en orillas políticas distintas y aunque reconozco en él que con ideas opuestas es un hombre estudioso y disciplinado en el Congreso. Sin embargo, la discusión judicial con respecto a estos casos tiene que resolverse en la rama judicial, los jueces de la República, los tribunales, y que se saque de la discusión política este escenario cuando la Fiscalía, cuando los jueces actúen. Pues eso es lo que vamos a esperar, ¿no? A lo que diga la Fiscalía de lo que pase justamente en el proceso de Nicolás Petro. Ya algunos abogados penalistas, como el doctor Cancino, incluso, que es bien lejano de la orilla del presidente Gustavo Petro, ha dicho que ese interrogatorio no tiene ninguna validez judicial dentro del proceso. Habría que ver por el tema y por la gravedad de lo que dijo, de nuevo, y por a toda la gente que involucró. Sí, se va a poder investigar incluso a todas esas personas que nombró Nicolás Petro en ese interrogatorio. A los dos, muchísimas gracias por haber estado en este canal, representante Landines y representante Forero, muchísimas gracias. María Camila, muchas gracias a ti, un saludo al representante Landines y a todas las personas que nos ven. María Camila, gracias por la invitación, un saludo especial al representante Andrés Forero y a toda la audiencia de este canal. Gracias a todos y a todas. Los y las invito a que, por favor, si no se han suscrito, lo hagan rápidamente. Es súper fácil, es gratis y además es rápido. Ustedes acá le dan clic a suscribirse y listo. Ya estamos a nada de los 50,000 seguidores. La verdad es que hemos ido creciendo exponencialmente y solamente les doy gracias a ustedes. Gracias por cada comentario, por cada like. Si ustedes quieren dejarme los comentarios, por favor, háganlo y yo les estoy respondiendo personalmente. Muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao.